Amigos, ¿alguna vez se han detenido a pensar en la delgada línea que separa la fe de la sugestión, el milagro de la mente humana? ¿Qué pasaría si les dijera que aquello que consideramos sobrenatural podría tener una explicación tan terrenal como fascinante? Prepárense para una revelación que desafiará sus percepciones más arraigadas. ¿Desde qué país nos acompañan hoy y a qué hora están sintonizando esta inmersión profunda en el enigma de la fe ciega? Dejen sus respuestas en los comentarios y compartan este video con alguien que necesite entender la verdadera realidad que vamos a desvelar. Y si están viendo esto desde su celular, denle un buen me gusta para que este mensaje llegue a más mentes curiosas. En el vibrante año de 1677, en el corazón de un siglo que apenas comenzaba a balbucear las palabras de la razón, un hombre audaz se atrevió a levantar su voz en contra de los dogmas más sagrados de su tiempo. Este hombre, Baruch Spinoza, no era un simple disidente. Era un pensador formidable, tan brillante como polémico, cuya filosofía estaba destinada a sacudir los cimientos de la creencia tradicional. ¿Se imaginan la valentía que se necesitaba para desafiar no solo a la autoridad religiosa, sino también a la propia comunidad que lo había visto nacer y crecer? Spinoza fue excomulgado, expulsado, maldecido con una vehemencia que hoy nos parece casi teatral. Pero ¿fue esa excomunión el fin de su camino o el verdadero comienzo de una revolución intelectual que aún resuena en nuestros días? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí, descendientes de aquellos que habían sido expulsados de España y Portugal por la Inquisición. Esta comunidad, si bien refugiada en la relativamente tolerante Holanda, mantenía una ortodoxia estricta, aferrándose a sus tradiciones y textos sagrados como un baluarte contra un mundo exterior que había sido implacable con ellos. Desde muy joven, Spinoza mostró una inteligencia excepcional, una sed insaciable de conocimiento que lo llevó a dominar no solo el hebreo y el arameo, sino también el latín, la lengua franca del saber de su época, y a sumergirse en la filosofía escolástica, las ciencias naturales y las obras de pensadores como Descartes. Pero esta misma agudeza intelectual, que lo convertía en un alumno brillante de la Torá y el Talmud, fue también la semilla de sus futuras dudas. ¿Cómo podía la razón, ese faro que Descartes había encendido con tanta fuerza, convivir con las narrativas de un Dios que actuaba de forma caprichosa, interviniendo en el mundo con milagros que contradecían las leyes naturales? ¿Era acaso la Biblia la palabra literal de Dios o un texto humano forjado en un contexto histórico y cultural específico lleno de metáforas y alegorías? Estas preguntas, que para otros habrían sido impensables, germinaron en la mente de Spinoza con una insistencia inquebrantable. Él no buscaba la confrontación por la confrontación misma. Buscaba la verdad, la coherencia lógica, la armonía entre la razón y la realidad. Sus ideas, expresadas quizás de forma incauta en círculos privados o a través de sus escritos tempranos, comenzaron a generar inquietud en la sinagoga. Sus maestros, que una vez lo habían visto como una promesa, ahora lo veían como una amenaza. Se dice que le ofrecieron una pensión, una suma de dinero, para que guardara silencio, para que sus ideas no corrompieran a la comunidad. Pero Spinoza no era un hombre que pudiera ser comprado. Su integridad intelectual era inquebrantable. Él creía en la libertad de pensamiento por encima de todo, y la verdad, para él, no podía ser negociada ni silenciada. Así llegó el fatídico 27 de julio de 1656. El cherem, la excomunión más severa imaginable en el judaísmo, fue pronunciado sobre Baruch Spinoza. ¿Se pueden imaginar la escena? La sinagoga, los líderes religiosos, la comunidad reunida y la voz del rabino resonando con una maldición que buscaba no solo expulsarlo, sino borrarlo de la faz de la tierra. Que sea maldito de día y maldito de noche, que sea maldito al acostarse y maldito al levantarse,
que sea maldito al salir y maldito al entrar. El Señor no lo perdonará. Que la ira y el celo del Señor ardan contra este hombre y que todas las maldiciones escritas en el libro de la ley caigan sobre él. Sus libros fueron prohibidos, su nombre fue borrado. Se les prohibió a todos los miembros de la comunidad hablar con él, ayudarlo, leer sus escritos o incluso acercarse a menos de 4 codos de él. ¿Podría haber una forma más dramática de cortar todos los lazos con el mundo conocido? Las consecuencias sociales y personales de esta excomunión fueron devastadoras. Spinoza quedó aislado, un paria en su propia ciudad, entre su propia gente. Su familia, bajo la presión de la comunidad, tuvo que distanciarse de él. Perdió su sustento, sus amigos, su lugar en la sociedad. Sin embargo, para un pensador como Spinoza, este aislamiento forzoso, paradójicamente, se convirtió en una liberación. Libre de las ataduras de la ortodoxia, de las expectativas comunitarias, pudo dedicarse por completo a su filosofía. Se retiró a una vida sencilla, trabajando como pulidor de lentes para ganarse la vida, una ocupación humilde que le permitía mantenerse alejado de las distracciones del mundo y sumergirse en sus profundas meditaciones. Fue en este exilio interior donde nació el verdadero Baruch Spinoza, el pensador libre cuya mente volaba más allá de los confines de cualquier dogma. Su filosofía fue, y sigue siendo, radical. Spinoza rechazó de plano la idea de un Dios antropomórfico, un Dios personal que interviene en los asuntos humanos como un rey caprichoso o un padre bondadoso. Para él, Dios no era una entidad separada del universo, sino la propia naturaleza en su totalidad, en su infinita complejidad y necesidad. Deus sive natura, Dios o naturaleza, fue su máxima. Esta concepción panteísta borraba la distinción entre lo divino y lo creado, viendo todo lo que existe como una manifestación de la única sustancia infinita. ¿Qué implica esto? Implica que no hay lugar para un Dios que suspende las leyes naturales a su antojo. Si Dios es la naturaleza, entonces sus leyes son inmutables, eternas, perfectas. Esto nos lleva directamente a uno de los pilares de su pensamiento, el determinismo universal. En el universo de Spinoza, todo está conectado por una cadena ininterrumpida de causas y efectos. No hay azar, no hay milagros en el sentido de una violación de las leyes naturales. Cada evento, cada pensamiento, cada acción es el resultado necesario de causas precedentes. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío en esta visión? Esa es una pregunta que ha atormentado a filósofos durante siglos y que Spinoza abordó con una lógica implacable. Para él, la libertad no consistía en la capacidad de elegir arbitrariamente, sino en la comprensión de la necesidad, en el conocimiento de las causas que nos determinan. La verdadera libertad, en el spinozismo, es la liberación de la ignorancia, la comprensión de que somos parte de un orden cósmico inmutable, y es aquí donde su crítica a los milagros se vuelve fundamental. Si la naturaleza, que es Dios, opera según leyes necesarias y eternas, ¿cómo podría haber excepciones a estas leyes? Un milagro, entendido como una intervención divina que suspende o contradice el orden natural, es, para Spinoza, una imposibilidad lógica. No son más que manifestaciones de nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas de los fenómenos. Cuando no comprendemos por qué algo sucede, tendemos a atribuirlo a una causa sobrenatural, a un acto divino. No es así como la superstición ha florecido a lo largo de la historia, llenando los vacíos de nuestro conocimiento con explicaciones fáciles y convenientes. Para exponer su filosofía con la máxima claridad y rigor, Spinoza adoptó un método que hoy nos parece asombroso para un tratado de ética: el método geométrico. Pueden imaginarse escribir un libro sobre la moralidad humana, sobre las emociones, la libertad y la felicidad, utilizando axiomas, definiciones, proposiciones, demostraciones y corolarios, como si fuera un tratado de Euclides. Spinoza creía que, al igual que las matemáticas revelan verdades universales e inmutables a través de la razón pura, la filosofía también podía alcanzar un nivel de certeza similar si se aplicaba el mismo rigor deductivo.
Su obra maestra, la Ética demostrada a la manera de los geómetras, es un monumento a esta ambición. Quería despojar a la filosofía de la ambigüedad y la retórica y elevarla a la precisión científica. Aplicó esta misma precisión a los fenómenos religiosos, desentrañando la lógica, o la falta de ella, detrás de las creencias más arraigadas. Ahora, adentrémonos en el corazón mismo de la cuestión. ¿Qué es realmente un milagro? Para el creyente, la respuesta parece sencilla, ¿verdad? Es una intervención divina directa, un evento que trasciende las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Es el enfermo que se cura instantáneamente de una dolencia terminal, el paralítico que vuelve a caminar, el agua que se convierte en vino o la ceguera que se disipa ante una aparición. El criterio fundamental para definir un milagro es precisamente esa violación de las leyes naturales. Si la naturaleza funcionara siempre de la misma manera, ¿dónde estaría lo extraordinario, lo que nos hace exclamar, esto es obra de Dios? La existencia de un milagro, para la fe, es la prueba irrefutable de que hay un poder superior, un ser que puede suspender su propia creación a voluntad. Es la manifestación de una voluntad divina que decide intervenir en el curso ordinario de los acontecimientos. Pero ¿es esa realmente la única explicación posible? Desde la perspectiva espinosista, la idea de un milagro como una violación de las leyes naturales es una contradicción en sus propios términos. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue leyes inmutables y necesarias, entonces cualquier supuesta excepción a esas leyes es imposible. La naturaleza no puede contradecirse a sí misma, porque eso implicaría una imperfección en la esencia divina. Para Spinoza, lo que llamamos milagros no son más que el producto de nuestra ignorancia sobre las causas verdaderas de un fenómeno. Cuando no podemos explicar algo con nuestro conocimiento actual, recurrimos a lo sobrenatural. Esta falta de entendimiento es, para él, la raíz de la superstición. Los hombres, al ver cosas inusuales cuyas causas ignoran, y al mismo tiempo creyendo en un Dios que interviene de forma arbitraria, asumen que esos eventos son obras divinas. ¿No es fascinante cómo nuestra propia falta de conocimiento nos lleva a construir narrativas que nos consuelan, pero que, al final, nos impiden buscar la verdad? Pensemos en los milagros de la Virgen, esos casos emblemáticos que han cautivado a millones a lo largo de los siglos. Las apariciones marianas, desde Fátima hasta Lourdes, Guadalupe o Medjugorje, son narradas con una devoción inquebrantable. En Lourdes, por ejemplo, miles de peregrinos acuden cada año buscando la cura milagrosa de sus enfermedades en sus aguas. Se relatan casos de ciegos que recuperan la vista, de paralíticos que abandonan sus sillas de ruedas. En Fátima, la danza del sol es un fenómeno que, según los relatos, fue presenciado por decenas de miles de personas, con el sol girando y emitiendo colores, secando la ropa de la gente a pesar de la lluvia torrencial. ¿Cómo explicamos estos fenómenos desde una perspectiva que no recurra a lo sobrenatural? Si nos despojamos del velo de la fe ciega y observamos estos relatos con una mente espinosista, notamos un patrón psicológico recurrente. La necesidad humana de lo extraordinario es profunda. Vivimos en un mundo a menudo caótico y doloroso, donde la enfermedad y la muerte son inevitables. En momentos de desesperación y esperanza, ¿a dónde acudimos? Cuando la medicina no tiene respuestas, cuando la ciencia no puede aliviar el sufrimiento, la promesa de un milagro se convierte en el último refugio. El contexto de los santuarios, la atmósfera de devoción colectiva, la música, los cánticos, los rituales repetitivos, todo ello contribuye a crear un ambiente cargado de emoción y sugestión. La influencia del ambiente social y religioso es inmensa. Cuando uno está rodeado de miles de personas que creen fervientemente en la posibilidad de un milagro, que oran con lágrimas en los ojos por una curación, la presión por la conformidad grupal puede ser abrumadora. No es más fácil creer lo que todos los demás creen, lo que se espera de uno, que ir en contra de la corriente, especialmente en un momento de vulnerabilidad. La mente humana es, en sí misma,
un universo de posibilidades, un laboratorio donde la percepción y la realidad se entrelazan de maneras sorprendentes. ¿Alguna vez han experimentado cómo una expectativa puede influir directamente en el resultado de una experiencia? Este es el mecanismo de la sugestión en acción. Nuestra mente no es una grabadora pasiva de la realidad, es una constructora activa. Lo que esperamos ver, lo que nos han dicho que sucederá, a menudo lo percibimos con mayor facilidad. Pensemos en el efecto placebo. Un paciente recibe una pastilla de azúcar convencido de que es un medicamento poderoso y sus síntomas mejoran. ¿Es la pastilla la que lo cura o es la creencia en la pastilla? En contextos religiosos, este efecto se amplifica exponencialmente. La fe inquebrantable en una intervención divina, en la capacidad de un santo o de un ritual para obrar un cambio, puede desencadenar mecanismos internos de sanación, de reorientación psicológica, de alivio del dolor. La autosugestión es una herramienta poderosa. Si una persona cree firmemente que será curada, si su mente se enfoca con intensidad en esa posibilidad, el cuerpo puede responder de maneras que parecen milagrosas, pero que en realidad son el resultado de procesos biológicos y psicológicos complejos. Podría ser que el verdadero milagro no esté en la intervención de un Dios externo, sino en el poder oculto dentro de nosotros mismos. La neurociencia moderna nos ofrece una ventana fascinante a cómo el cerebro percibe y construye la realidad. Cuando una persona experimenta lo que cree que es un milagro, ¿qué sucede en su cerebro? Las investigaciones muestran que las experiencias místicas y religiosas pueden activar áreas cerebrales asociadas con el placer, la recompensa y el procesamiento emocional. La liberación de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina durante momentos de éxtasis religioso o de intensa fe puede inducir estados alterados de conciencia, sensaciones de bienestar, de conexión profunda o incluso de euforia. Estas sensaciones, tan reales para el individuo, son interpretadas como una prueba de la presencia divina. La plasticidad neural del cerebro, su capacidad de cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes, también juega un papel. Una creencia arraigada, reforzada por la comunidad y por experiencias emocionales intensas, puede literalmente cablear el cerebro de una manera que favorezca la interpretación de ciertos eventos como sobrenaturales. El cerebro, en su búsqueda de significado y coherencia, crea sus propias evidencias que confirman sus creencias preexistentes. No podemos ignorar la histeria colectiva, un fenómeno que ha sido documentado a lo largo de la historia en diferentes culturas y contextos. ¿Recuerdan los casos de las monjas poseídas en la Europa medieval o las epidemias de risa en escuelas africanas? Estos son ejemplos de cómo la contaminación emocional en multitudes puede llevar a fenómenos masivos que parecen inexplicables a primera vista. En un contexto religioso, el fervor colectivo, la expectativa de un milagro, la presencia de líderes espirituales carismáticos que validan y amplifican las experiencias pueden crear un ambiente donde la sugestión se propaga como un virus. La gente empieza a ver lo que los demás ven, a sentir lo que los demás sienten. La amplificación mediática de estos eventos, especialmente en la era digital, juega un papel crucial. Un rumor, una anécdota, una supuesta curación puede volverse viral, creando una ola de creencia y confirmación que se retroalimenta a sí misma, haciendo que el milagro parezca aún más real y verificable. Finalmente, el acondicionamiento cultural es un factor poderoso que moldea nuestras creencias desde la cuna. Desde la infancia, muchos de nosotros somos educados en una tradición religiosa específica. Se nos enseñan los relatos sagrados, los dogmas, las historias de milagros como verdades inmutables. La influencia de los símbolos y rituales, las imágenes sagradas, las oraciones repetitivas, la música sacra, los inciensos, crea una atmósfera
atmósfera que impregna la mente y el espíritu. Esta programación mental, a través de la repetición constante a lo largo de los años, hace que la creencia en lo sobrenatural se vuelva tan arraigada que cuestionarla se siente casi como una traición, una afrenta a la propia identidad. La dificultad de cuestionar creencias arraigadas es inmensa. Requiere una enorme valentía intelectual, una disposición a enfrentarse no solo a la comunidad, sino a las propias bases de nuestro entendimiento del mundo. ¿Estamos realmente listos para aceptar que algunas de las historias que más nos han conmovido son el producto de nuestra propia mente y no de una intervención divina? Spinoza, el excomulgado de Ámsterdam, nos desafía precisamente a eso. ¿Qué mecanismos profundos operan en nuestra psique para construir esa fe inquebrantable, esa convicción que a veces parece ciega? ¿Desde qué rincón del planeta nos acompañan hoy y a qué hora es ahí en este momento? Dejen sus comentarios, compartan este video con alguien que necesite abrir los ojos a una nueva perspectiva. Y si están viéndonos desde su móvil, denle un buen me gusta para que este mensaje llegue aún más lejos y a más personas. Hemos explorado la figura monumental de Baruch Spinoza, el filósofo que, desde su exilio intelectual en la Ámsterdam del siglo XVII, nos legó una visión del universo donde la naturaleza y Dios son uno y donde los milagros, como excepciones a las leyes naturales, son lógicamente imposibles. Hemos visto cómo la sugestión y la psicología operan para crear percepciones de lo milagroso. Pero ahora, ¿cómo se consolida esa creencia? ¿Cómo se forja lo que Spinoza y muchos pensadores críticos después de él identificarían como fe ciega? Imaginen por un momento la existencia humana en su forma más cruda. Somos seres frágiles, conscientes de nuestra propia finitud. Enfrentamos el inexorable avance del tiempo, la enfermedad, la vejez y, en última instancia, la muerte. La incertidumbre acecha en cada esquina. ¿Qué sucede después de la vida? Hay un propósito para nuestro sufrimiento. El miedo es, sin duda, una de las emociones más primarias y poderosas del ser humano, y el miedo a la muerte, a lo desconocido, a la aniquilación del ser, es quizás el más profundo de todos. En este abismo de incertidumbre, la religión ofrece un salvavidas, una promesa de protección divina, una narrativa que dota de sentido al sufrimiento y que, sobre todo, propone una salvación eterna. ¿No es tentador creer en un poder superior que puede protegernos, que nos promete una vida más allá de la muerte, un paraíso donde no hay dolor ni lágrimas? Esta promesa viene a menudo acompañada de una contraparte, el miedo al castigo divino. La idea de un Dios justo que premia a los fieles y castiga a los pecadores, que otorga el cielo a los buenos y el infierno a los malvados, es un poderoso incentivo para la obediencia y la sumisión. Este miedo, esta esperanza, son las dos caras de la misma moneda que forjan una dependencia emocional y espiritual. Es posible que, en nuestra desesperada búsqueda de consuelo y seguridad, nos volvamos vulnerables a aceptar explicaciones sin cuestionarlas, simplemente porque nos ofrecen una salida a nuestra angustia existencial. En este panorama, la autoridad religiosa juega un papel central en la construcción de la fe ciega. Desde tiempos inmemoriales ha existido una clase sacerdotal, un grupo de intermediarios entre lo humano y lo divino. Estos sacerdotes, rabinos, imanes, pastores, chamanes, se posicionan como los únicos conocedores de la voluntad divina, los únicos capaces de interpretar los textos sagrados y de realizar los rituales que conectan a los creyentes con lo trascendente. Esta monopolización de lo sagrado crea una asimetría de poder inmensa. Los fieles, desprovistos del acceso directo a lo divino, dependen de estos intermediarios para su salvación, para su guía moral, para el consuelo en tiempos de crisis. ¿No es esto, en esencia, una creación de dependencia espiritual? Si la gente cree que solo a través de la institución religiosa y sus representantes puede alcanzar la gracia o el favor divino, ¿cómo no van a someterse a su autoridad? Y esta autoridad, histórica y trágicamente,
a menudo ha sido utilizada con fines que van mucho más allá de lo espiritual, inmiscuyéndose en la política, en la economía, en el control social, consolidando así su propio poder. ¿Recuerdan cuántas guerras se han librado en nombre de Dios? ¿Cuántas opresiones se han justificado con argumentos divinos? La religión, en manos de instituciones con ambiciones de poder, puede convertirse en una herramienta de control masivo. La tradición es otro pilar fundamental en la edificación de la fe ciega. ¿Cuántas de nuestras creencias son el resultado de la transmisión generacional? Aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra comunidad, aquello que ha sido creído por generaciones, aquello que ha sido transmitido de boca en boca a lo largo de siglos, adquiere un peso de antigüedad que se confunde con la verdad misma. Siempre ha sido así. Nuestros ancestros lo creían. Está en los textos más antiguos. Esta confusión entre la edad y la veracidad es una falacia común. Que una idea sea antigua no la hace necesariamente cierta, y que una tradición sea milenaria no la exime de ser cuestionada. Piénsenlo. ¿Cuántas prácticas y creencias de siglos pasados nos parecen hoy absurdas o incluso barbáricas? Sin embargo, en su momento eran verdades inamovibles. La resistencia al cambio y al cuestionamiento es inherente a la tradición, porque desafiarla es desafiar la identidad misma de la comunidad, es romper con el pasado, es sembrar la duda donde antes solo había certeza. No es más fácil seguir el camino trillado que aventurarse por sendas desconocidas donde la verdad podría ser incómoda. Y, por supuesto, la comunidad de creyentes ejerce un refuerzo social de la fe inmenso. Pertenecer a un grupo, sentirse parte de algo más grande que uno mismo, es una necesidad humana fundamental. La religión ofrece precisamente eso, una identidad grupal a través de la creencia compartida. Cuando todos a tu alrededor comparten la misma fe, cuando se reúnen para rezar, cantar, celebrar rituales, la creencia se fortalece exponencialmente. La exclusión de los cuestionadores es un mecanismo de defensa de la comunidad. Aquel que duda, aquel que pregunta, es visto como una amenaza, como alguien que podría contaminar la fe de los demás. La presión para conformarse es sutil, pero poderosa. ¿Quién quiere ser el paria, el hereje, el que no encaja? El testimonio colectivo se convierte en prueba. Si miles de personas afirman haber visto un milagro, si incontables historias de curaciones y apariciones se transmiten de boca en boca, ¿no es lógico pensar que debe haber algo de verdad en ellas? La sabiduría popular nos dice que cuando el río suena, piedras lleva. Pero ¿qué pasa si el sonido es amplificado por la fe ciega y no por una corriente de hechos? Hablemos ahora de la fría y desapasionada mirada de la ciencia, esa que Spinoza abrazó con tanto fervor. ¿Cómo desmascara la ciencia lo que la fe insiste en llamar sobrenatural? Tomemos el ámbito de las curaciones milagrosas, esos relatos que nos conmueven profundamente. La medicina, con su rigor y su método, nos ofrece explicaciones que, si bien no restan mérito al deseo de sanar, sí ubican los fenómenos en un marco natural. En el campo de las enfermedades existen las remisiones espontáneas. ¿Han oído hablar de pacientes con cáncer que, sin una explicación médica clara, experimentan una remisión total o parcial de su enfermedad? Esto sucede, aunque rara vez, y no se limita a un contexto religioso. La ciencia aún no comprende completamente todos los mecanismos detrás de estas remisiones, pero las estudia como fenómenos biológicos, no como intervenciones divinas. Además, el papel del estrés en la enfermedad es innegable. El estrés crónico puede deprimir el sistema inmunitario, exacerbar dolencias y prolongar la recuperación. Un ambiente de fe, de esperanza, de liberación emocional puede reducir el estrés, lo que a su vez puede mejorar la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. No es un milagro,
es fisiología. ¿Qué hay de los diagnósticos incorrectos o exagerados? Antes de la medicina moderna, muchas enfermedades eran mal diagnosticadas o no comprendidas en absoluto. Una curación de lo que se creía una enfermedad terminal podría haber sido en realidad una mejoría natural de una condición menos grave o un diagnóstico inicial erróneo. Incluso hoy, la subjetividad del síntoma y la variabilidad de la enfermedad pueden llevar a percepciones distorsionadas. La medicina psicosomática también nos enseña que la mente tiene un poder inmenso sobre el cuerpo. Las emociones, el estado de ánimo, las creencias pueden manifestarse físicamente. El efecto placebo, que ya mencionamos, es el ejemplo más claro de cómo la mente puede inducir cambios fisiológicos reales. No es más plausible que una cura milagrosa sea el resultado de estos complejos mecanismos biopsicosociales en lugar de una violación de las leyes de la física y la biología, y no son solo las curaciones. Los fenómenos físicos inexplicables, como las apariciones o las danzas del sol, también encuentran explicaciones en la ciencia. Las apariciones pueden ser fenómenos psicológicos, como las alucinaciones visuales, que pueden ser inducidas por estrés extremo, privación de sueño, ayuno o por la intensidad emocional de un momento particular. La mente humana es capaz de proyectar imágenes, de crear experiencias sensoriales que parecen totalmente reales para el individuo. En cuanto a eventos masivos como la danza del sol de Fátima, la meteorología nos ofrece explicaciones más terrenales. Fenómenos meteorológicos raros como los halos solares, las nubes lenticulares o simples ilusiones ópticas causadas por la refracción de la luz a través de capas atmosféricas inusuales pueden ser interpretados como sobrenaturales en un contexto de expectativa colectiva y fervor religioso. La pareidolia, esa tendencia universal del cerebro humano a ver patrones o rostros en estímulos ambiguos, como ver una figura en las nubes o la cara de la Virgen en una tostada, también contribuye a estas interpretaciones. Cuando uno espera ver algo milagroso, la mente es experta en encontrarlo, incluso donde no existe. La selectividad de los milagros es otro punto crítico que la ciencia observa. ¿Por qué algunos son curados y otros no? ¿Por qué los milagros no ocurren de forma indiscriminada en los hospitales, sanando a todos los pacientes terminales? Si existiera un poder divino que interviniera en el mundo a través de milagros, ¿no debería ser más equitativo, más generalizado? La correlación con condiciones psicológicas es evidente. Muchos de los supuestos milagros ocurren en personas con una fe profunda, con una predisposición a creer, o en situaciones de gran angustia emocional. ¿Casualidad o causalidad? La ausencia de milagros en casos verificables bajo escrutinio científico es abrumadora. Cuando se aplica el método científico, cuando se realizan experimentos controlados, por ejemplo, sobre el poder de la oración a distancia en la curación de enfermedades, los resultados consistentemente muestran que no hay diferencia significativa entre el grupo que recibió la intervención divina y el grupo control. Esto nos lleva directamente a la importancia del control científico. El método científico es la herramienta más poderosa que hemos desarrollado para comprender el mundo. Requiere hipótesis comprobables, experimentación controlada, replicabilidad de los resultados y una constante búsqueda de contraevidencia. No se basa en la fe, sino en la razón y la observación. La ciencia busca causas naturales, no sobrenaturales. Y aquí radica la diferencia entre correlación y causalidad. Que dos cosas ocurran al mismo tiempo, oración y mejora, no significa que una cause la otra. Puede haber otros factores involucrados, factores naturales, que la fe ignora para atribuir el evento a una causa milagrosa. ¿Estamos dispuestos a aplicar el mismo rigor a nuestras creencias más queridas que aplicamos a la comprensión del universo físico? Spinoza nos diría que sí, que esa es la verdadera senda hacia el conocimiento. Y finalmente, ¿qué hay de la economía de la fe? Es una realidad innegable, a menudo incómoda de abordar, pero esencial para comprender cómo la fe ciega se perpetúa.
La fe no es solo una cuestión de espiritualidad individual, es una fuerza social y económica masiva. Pensemos en la industria de la esperanza. El turismo religioso mueve miles de millones de dólares cada año. Santuarios como Lourdes, Fátima, la Basílica de Guadalupe, el Vaticano, atraen a millones de peregrinos que gastan dinero en viajes, alojamiento, comida y, por supuesto, en recuerdos y objetos religiosos. La comercialización de los lugares sagrados es una realidad palpable. No es sorprendente cómo la fe, algo tan intangible, puede generar tantos ingresos tangibles. La venta de objetos milagrosos es una parte fundamental de esta economía. Estampitas, medallas, agua bendita, reliquias, velas con la imagen de santos. Cada uno de estos objetos es vendido con la implícita o explícita promesa de protección, de curación, de buena suerte, de bendición. Se está vendiendo esperanza, pero es una esperanza fundamentada en la realidad o en la sugestión. El lucro con la fe ajena es una práctica antigua y extendida. Instituciones y líderes religiosos de distintas confesiones a menudo prosperan gracias a las donaciones, los diezmos, las ofrendas de sus fieles, quienes creen que al dar están asegurando su salvación o el favor divino. Es ético lucrar con la vulnerabilidad y la desesperación de las personas. El poder institucional de las organizaciones religiosas es inmenso. La Iglesia Católica, por ejemplo, es una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, con una influencia que trasciende lo espiritual. Actúa como una organización política, con su propia diplomacia, sus propios estados, como el Vaticano, y una vasta red global de influencia. Su capacidad de control sobre las masas es innegable. A través de la educación, los medios de comunicación y la participación en la vida pública, las instituciones religiosas pueden moldear la opinión pública, influir en decisiones gubernamentales y movilizar a millones de personas en torno a causas específicas. Esta influencia es crucial para la perpetuación del propio poder. Cuanto más poder e influencia tiene una institución religiosa, más capacidad tiene para mantener y expandir su base de creyentes y, por ende, su sustento económico y político. La manipulación emocional es una herramienta poderosa en este juego. ¿No es cierto que a menudo se recurre al uso de la desesperación humana para fomentar la fe y la dependencia? Cuando una persona está enferma, empobrecida o sufriendo una pérdida, es más susceptible a la promesa de soluciones imposibles. Se le dice que si tiene suficiente fe, si ora lo suficiente, si hace ciertas ofrendas, su problema se resolverá. Cuando la solución no llega, la culpabilización de los no curados es un mecanismo perverso. No tuviste suficiente fe, hay pecado en tu corazón, los designios de Dios son inescrutables. Esta culpabilización evita que el creyente cuestione la validez de la promesa o la autenticidad del milagro, y en su lugar se culpa a sí mismo. Esto asegura el mantenimiento de la dependencia espiritual. Si la culpa es tuya, entonces tienes que seguir intentando, seguir creyendo, seguir buscando la aprobación divina. Todo esto conforma un ciclo vicioso de la fe. La fe se autoalimenta. Cuando un milagro ocurre o se interpreta como tal, refuerza la creencia existente. Cuando los milagros no ocurren, la reinterpretación de los fracasos entra en juego. El enfermo que no se cura, el problema que no se resuelve, no son vistos como una refutación de la fe, sino como una prueba de la voluntad inescrutable de Dios, una prueba para la fe del creyente o incluso un castigo por algún pecado. Esto, a su vez, impulsa la búsqueda por nuevos milagros, por nuevas señales, por nuevas confirmaciones, manteniendo al creyente en un estado de perpetua búsqueda, de perpetua esperanza. Es un ciclo que por su propia naturaleza lleva a la imposibilidad de satisfacción completa, porque el milagro siempre es escurridizo, siempre está en el horizonte, siempre condicionado a una fe aún más grande, a una obediencia aún más ciega. Spinoza, con su mirada aguda y su implacable lógica, nos invita a desarmar este ciclo, a no confundir la esperanza con la verdad ni la tradición con la evidencia.
Él nos desafía a liberarnos de estas cadenas, a buscar la verdad no en lo que se nos ha dicho, sino en lo que podemos comprender y verificar por nosotros mismos. ¿Están listos para ese viaje? Hemos desenterrado las raíces de la fe ciega, explorado cómo nuestra mente puede forjar realidades y descubierto las implicaciones económicas y sociales de la creencia. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo podemos aplicar todo este conocimiento para liberarnos de las cadenas de la superstición y forjar un camino hacia una comprensión más profunda y auténtica de la existencia? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy y qué hora es ahí en este instante? Déjenlo en los comentarios. Compartan este video con alguien que necesite abrir los ojos a la verdadera realidad. Y si están viéndonos desde su móvil, denle un buen me gusta para que este mensaje trascienda y llegue a más mentes curiosas. Hemos transitado por la audaz mente de Baruch Spinoza, ese filósofo excomulgado que desde su modesta vida como pulidor de lentes en la Ámsterdam del siglo XVII, lanzó un desafío radical a las nociones tradicionales de Dios, milagros y moralidad. Spinoza nos invitó a ver el universo no como una creación caprichosa de una deidad antropomórfica, sino como la propia naturaleza, operando bajo leyes inmutables y necesarias. Si Dios es sinónimo de naturaleza, como él propuso con su revolucionaria frase, Deus sive natura, entonces, ¿cómo podría haber excepciones a estas leyes, es decir, milagros? Para Spinoza, los milagros no son más que el fruto de nuestra ignorancia sobre las verdaderas causas de los fenómenos, el refugio de una mente que busca lo sobrenatural ante lo inexplicable. Hemos visto cómo la sugestión, la poderosa influencia de la psicología humana, puede llevarnos a percibir lo extraordinario, a transformar una experiencia subjetiva en una prueba de lo divino. También hemos diseccionado la intrincada maquinaria que construye y perpetúa la fe ciega, el miedo a la muerte, el poder de las instituciones religiosas, el peso de la tradición y el refuerzo implacable de la comunidad de creyentes. Y no hemos evitado mirar la economía de la fe, esa industria millonaria que capitaliza la esperanza y la desesperación humana. Pero, ¿cómo aplicamos la lente de Spinoza, ese método de la duda rigurosa, a los aspectos más sagrados de nuestras creencias? El filósofo de Ámsterdam nos enseñó a cuestionar las premisas básicas. No basta con aceptar una verdad porque ha sido transmitida por generaciones o porque una autoridad la proclama. La razón exige una exigencia de evidencias concretas. ¿Dónde están las pruebas irrefutables que soporten las afirmaciones sobrenaturales? No nos referimos a anécdotas, testimonios o relatos que se basan en la experiencia subjetiva, sino a pruebas que puedan ser verificadas, replicadas, que resistan el escrutinio de la razón. Spinoza abogaba por una clara separación entre fe y conocimiento. La fe, para él, es una forma de creencia que no requiere demostración racional. El conocimiento, en cambio, se fundamenta en la razón y la evidencia. Ambas pueden coexistir en la mente humana, pero no deben confundirse ni usarse una para justificar la otra en el ámbito de la verdad. La honestidad intelectual es el faro que guía este proceso. La disposición a admitir «no lo sé» cuando no hay pruebas, la valentía de revisar nuestras convicciones más arraigadas cuando la evidencia las contradice. ¿No es esta una verdadera liberación, la de aceptar la realidad tal como es, sin las muletas de la fantasía o la autoilusión? Spinoza no se detuvo en la crítica general a los milagros. Se adentró en la análisis de los textos sagrados con una audacia sin precedentes para su época. Su tratado teológico-político es un ejemplo magistral de crítica histórica de las Escrituras. Él no leyó la Biblia como la palabra infalible de Dios, sino como un documento humano, producto de su tiempo, de su cultura, de las mentes de sus autores. Al examinar los textos, señaló las contradicciones y anacronismos que pululan en ellos. ¿Cómo es posible que un Dios omnisciente inspire textos con inconsistencias geográficas, históricas o lógicas? Estas contradicciones
lejos de ser misterios divinos, revelaban la influencia cultural en la escritura de los profetas y redactores. La Biblia, para Spinoza, era una obra de literatura con un profundo mensaje moral, pero no un manual científico ni una revelación literal de la verdad divina. La humanización de los textos sagrados era un paso revolucionario, despojándolos de su aura intocable para verlos como lo que son, testimonios de la experiencia humana con sus limitaciones y grandezas. Podemos, como Spinoza, atrevernos a leer los textos que nos fueron inculcados como sagrados, con ojos frescos, con una mirada crítica que busca entender su origen y su mensaje humano, más allá de la literalidad. Esto llevó a Spinoza a una profunda desmistificación de los profetas. Lejos de ser figuras sobrehumanas con acceso directo a la mente divina, los profetas, para Spinoza, eran hombres de su época, dotados de una imaginación vívida y una capacidad excepcional para mover a la gente. Las visiones que experimentaban no eran revelaciones divinas literales, sino el producto de su propia psique, sus sueños, sus experiencias, interpretadas a través del prisma de su cultura y sus creencias. Él propuso una interpretación natural de las visiones, sugiriendo que lo que los profetas veían o escuchaban no era distinto de lo que una persona común puede experimentar en un estado alterado de conciencia o en un sueño vívido. Además, Spinoza analizó el contexto político de las profecías. Muchas profecías, lejos de ser predicciones sobrenaturales del futuro, eran en realidad llamados a la acción, advertencias morales o comentarios sobre los acontecimientos políticos y sociales de su tiempo, formulados en un lenguaje poético y simbólico. La influencia de la imaginación en la revelación era clave para Spinoza. La revelación era un proceso interno, humano, no una comunicación directa y literal de un Dios externo. No es más digno del ser humano comprender estos procesos internos que atribuir nuestra propia creatividad y la complejidad de nuestra psique a una entidad externa. ¿Y qué hay de la vida misma, de la ética, si eliminamos la necesidad de los milagros y un Dios que castiga o recompensa? Spinoza nos legó una ética sin superstición, una moralidad que no depende del miedo al infierno ni de la esperanza del cielo. Para él, la moralidad se basa en la razón y en la comprensión de nuestra propia naturaleza y la de Dios, naturaleza. La virtud no es la obediencia ciega a mandatos externos, sino el actuar de acuerdo con nuestra propia razón, buscando nuestro verdadero bien, que es el conocimiento y la felicidad. Esto implica una inmensa responsabilidad individual. Somos dueños de nuestras acciones y pensamientos, y las consecuencias de nuestras decisiones recaen sobre nosotros, no sobre un destino predeterminado por un Dios caprichoso. La verdadera libertad, para Spinoza, se alcanza a través del conocimiento. No es la libertad de hacer lo que se quiera, que para él sería esclavitud de las pasiones, sino la libertad de entender las causas que nos determinan, de actuar de acuerdo con la razón, de liberarnos de las servidumbres de la ignorancia y la superstición. Y la felicidad no es una recompensa en la otra vida, sino el bien supremo que se alcanza en esta, viviendo una vida de virtud, de conocimiento, de amor intelectual a Dios, a la naturaleza, que es el amor a la sabiduría y a la comprensión de todo lo que existe. Podemos concebir una vida ética plena y significativa sin la necesidad de un cielo o un infierno solo por el valor intrínseco de vivirla con razón y virtud. Ahora viajemos al presente. ¿Cómo resuena el pensamiento de Spinoza en el mundo moderno? Sorprendentemente, sus intuiciones, tan radicales en el siglo XVII, encuentran confirmaciones científicas asombrosas en disciplinas contemporáneas. La neurociencia moderna, con sus escáneres cerebrales y su profunda comprensión de la biología neuronal, ofrece una perspectiva fascinante sobre la comprensión actual de la conciencia. Spinoza creía que mente y cuerpo no eran dos sustancias separadas, como defendía Descartes, sino dos atributos de la misma sustancia divina, naturaleza, inseparables y mutuamente dependientes. Hoy,
La neurociencia se acerca a esta visión monista, mostrando cómo la conciencia emerge de la compleja actividad del cerebro, cómo nuestros pensamientos y emociones están intrínsecamente ligados a procesos biológicos. El determinismo neurológico, la idea de que nuestras decisiones y acciones son el resultado de procesos neuronales precedentes, es un tema de intenso debate, pero encuentra ecos claros en el determinismo universal de Spinoza. Si nuestros cerebros operan bajo leyes físicas y químicas, ¿cuánto de lo que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión del libre albedrío, como Spinoza ya sugería? Él diría que la libertad no es una elección arbitraria, sino la comprensión de la necesidad, la conciencia de las causas que nos impulsan. La psicología cognitiva ha desentrañado los complejos mecanismos de la mente humana que Spinoza, sin las herramientas modernas, solo pudo intuir. Los sesgos cognitivos, esas trampas mentales que nos hacen procesar la información de forma distorsionada, son un campo de estudio crucial. El sesgo de confirmación, por ejemplo, nos lleva a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. ¿No es esto lo que ocurre cuando alguien ve un milagro? Interpreta cualquier evento ambiguo como una confirmación de su fe. La teoría de la disonancia cognitiva explica cómo, cuando nuestras creencias entran en conflicto con la evidencia, nuestra mente tiende a reducir esa incomodidad ajustando sus percepciones o racionalizando la contradicción, en lugar de cambiar la creencia arraigada. La psicología de la creencia explora cómo se forman, mantienen y cambian las creencias, mostrando que no siempre son el resultado de un análisis racional, sino que a menudo están impulsadas por necesidades emocionales, sociales y culturales. Los mecanismos de autoengaño, esa asombrosa capacidad de la mente para protegerse de verdades incómodas, son fundamentales para entender cómo la fe ciega se sostiene incluso frente a la falta de evidencia. Estamos conscientes de cuánto nuestra propia mente puede engañarnos para mantener nuestra comodidad y nuestras creencias. La sociología de la religión examina el papel social de las creencias en las comunidades y sociedades. Spinoza, al entender la religión como un fenómeno humano y cultural, más que como una revelación divina literal, sentó las bases para este campo. La religión es vista como una construcción social que cumple funciones importantes: cohesión grupal, control moral, provisión de sentido y significado. La secularización de las sociedades, un proceso observado en muchas partes del mundo, donde la influencia de la religión organizada disminuye y la vida pública se vuelve más laica, podría parecer una refutación de la visión espinosista de la pervivencia de la superstición. Sin embargo, Spinoza también comprendería que incluso en sociedades secularizadas, la persistencia de la superstición no desaparece del todo. Simplemente muta, adoptando nuevas formas, llenando vacíos con nuevas creencias irracionales o pseudocientíficas. La necesidad humana de significado y consuelo no desaparece, solo busca nuevos cauces. Y es aquí donde el movimiento escéptico moderno, descendiente directo del espíritu crítico de Spinoza, cobra una relevancia crucial. La importancia del pensamiento crítico es más vital que nunca en un mundo saturado de desinformación, noticias falsas y teorías conspirativas. La educación científica como liberación es el antídoto contra la ignorancia y la credulidad. Enseñar a los jóvenes no solo qué pensar, sino cómo pensar, cómo evaluar la evidencia, cómo cuestionar la autoridad, es la base para una sociedad verdaderamente libre y racional. El movimiento escéptico se embarca en una lucha contra la desinformación, desmascarando fraudes, revelando errores y promoviendo la alfabetización científica. El papel de los divulgadores científicos es fundamental, traduciendo la complejidad de la ciencia en un lenguaje accesible, inspirando la curiosidad y el asombro por el mundo natural, en lugar de por lo sobrenatural. ¿Estamos haciendo lo suficiente para fomentar el pensamiento crítico en nuestras escuelas,
y en nuestros hogares. Hemos llegado al destino final de nuestro análisis, a la que Spinoza nos invitaba con cada línea de su filosofía: la liberación por la razón. Este es el camino hacia la verdadera libertad, una libertad que no se basa en la fe ciega, sino en el conocimiento profundo de nosotros mismos y del universo. Esta liberación comienza por superar el miedo. La valentía de cuestionar es el primer paso. Cuestionar no solo las creencias impuestas, sino también nuestros propios sesgos, nuestras propias zonas de confort intelectual. Es un acto de coraje aceptar la finitud humana, la realidad de que somos seres mortales en un vasto cosmos indiferente. Pero esta aceptación no tiene por qué ser desoladora. Al contrario, puede revelar la belleza de la vida sin promesas eternas. La vida, con sus alegrías y sus tristezas, adquiere un valor inmenso precisamente porque es finita. Cada momento se vuelve precioso, y con ello viene la responsabilidad por nuestras elecciones. Si no hay un Dios que nos juzgue, ni un destino predeterminado, entonces somos los arquitectos de nuestras propias vidas, responsables de nuestras acciones y de la búsqueda de nuestra propia felicidad. ¿No es más digno y empoderador asumir esta responsabilidad que depender de una intervención divina? La educación crítica es la llave maestra para esta liberación. Significa enseñar a pensar, no lo que pensar. Fomentar la curiosidad, el análisis, la lógica, el debate. La importancia de la filosofía no puede ser subestimada. La filosofía no es un conjunto de respuestas, sino un conjunto de preguntas, una forma de explorar los problemas fundamentales de la existencia. El desarrollo del escepticismo saludable, esa capacidad de dudar de las afirmaciones sin pruebas, de exigir evidencia, de no aceptar nada por la autoridad o la tradición, es vital. Es una herramienta, no un fin en sí mismo. Todo esto contribuye a la formación de ciudadanos libres, capaces de tomar decisiones informadas, de resistir la manipulación y de construir una sociedad más justa y racional. Y si la superstición se disuelve, ¿qué queda de la espiritualidad? Para Spinoza, una espiritualidad racional no solo es posible, sino que es la más elevada de todas. El sagrado se encuentra en la naturaleza misma, en la inmensidad del cosmos, en la intrincada belleza de una flor, en la complejidad de la vida. La trascendencia no se busca en un reino más allá, sino a través del conocimiento de las leyes que rigen el universo, de la comprensión de nuestra conexión con la totalidad. Es una conexión universal sin superstición, una sensación de asombro y reverencia por la existencia, no por un Dios personal, sino por la propia realidad. La ética como forma de espiritualidad significa que nuestra moralidad no es una imposición externa, sino una expresión de nuestra naturaleza racional, una búsqueda de la armonía y la prosperidad para nosotros mismos y para los demás. Es el amor intelectual a Dios, a la naturaleza, que es la forma más pura de devoción y conocimiento. Entonces, ¿cuál es el futuro de la humanidad si abrazamos este legado espinosista? Podríamos aspirar a una sociedad basada en la razón, donde las decisiones se tomen con base en la evidencia, el pensamiento crítico y la compasión, no en el dogma o la superstición. Podríamos ver la superación de los conflictos religiosos que tantas guerras y odios han generado a lo largo de la historia, al reconocer que la diversidad de creencias es una manifestación de la complejidad humana, no una amenaza. El progreso a través de la ciencia se aceleraría, liberado de las restricciones ideológicas, abordando los grandes desafíos de la humanidad con soluciones basadas en el conocimiento. Y quizás, lo más importante, podríamos construir una verdadera fraternidad humana, basada en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, en la compasión por el sufrimiento ajeno y en la búsqueda conjunta de la verdad y el bienestar, sin necesidad de divisiones impuestas por credos o dogmas.
Spinoza, aquel hombre solitario y excomulgado de Ámsterdam, nos legó una visión radical, pero profundamente liberadora. Nos enseñó que la verdadera libertad no reside en la sumisión ciega a lo sobrenatural, sino en el poder de la razón para comprender el universo y nuestro lugar en él. Los milagros de la Virgen, como todos los supuestos milagros, no son intervenciones divinas, sino el eco de nuestra propia mente, poderosa y capaz de crear realidades a través de la sugestión, la esperanza y la necesidad emocional. Pero esa misma mente, cuando se libera de las cadenas de la ignorancia y se ilumina con la luz de la razón, puede alcanzar alturas insospechadas. Puede comprender las leyes del cosmos, crear arte sublime, desarrollar tecnologías que transformen la vida y, sobre todo, amar de forma verdaderamente libre y auténtica. El legado de Spinoza es un llamado a la valentía de cuestionar, a la honestidad de aceptar la realidad tal como es, y a la sabiduría de encontrar belleza y significado en el mundo natural, sin necesidad de intervenciones sobrenaturales. Que podamos tomar su antorcha y tener el coraje de Spinoza para examinar nuestras propias creencias y la sabiduría para construir una sociedad cimentada en la razón, la compasión y la verdad. Porque la mayor liberación no proviene de los milagros, sino de la inmensa capacidad humana de pensar por sí misma. Como él mismo dijo, la verdad es su propia recompensa.